Sara Martínez siempre había sabido mimetizarse con el entorno. Como periodista militar, su trabajo consistía en observar, escuchar y documentar sin convertirse en parte de la historia. Hoy no iba a ser la excepción. Se encontraba al borde del centro de entrenamiento, con la cámara colgada del cuello y un bloc de notas en la mano, lista para observar el ejercicio de entrenamiento de élite de los Navy SEALs que se convertiría en su próximo artículo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el complejo mientras observaba a los SEALs preparar su equipo. No eran soldados comunes. Cada movimiento era preciso, calculado, letal y eficiente. Sara llevaba 5 años cubriendo historias militares, pero algo en los SEALs siempre la hacía sentir como si estuviera observando a una especie humana completamente distinta. Su editor le había encomendado esta tarea porque era conocida por captar la historia real, no solo la versión pulida que los militares querían que el público viera. Encuentra el lado humano, le había dicho. Muestra a la gente que motiva a estos tipos. Sara se acomodó tras la barrera de hormigón, asegurándose de que su credencial de prensa fuera visible. Lo último que quería era que hombres entrenados para eliminar objetivos sin vacilar la confundieran con una amenaza. Había aprendido esa lección a las malas durante su primera misión militar en Afganistán, donde un joven soldado nervioso casi la derribó al moverse demasiado rápido cerca de un puesto de control. El entrenamiento estaba a punto de comenzar. Podía oír al comandante informando a su equipo, aunque estaba demasiado lejos para distinguir las palabras. Su voz transmitía una autoridad que parecía poner en guardia al aire. Sara levantó la cámara y ajustó el zoom para ver mejor al líder del equipo. A través del objetivo, lo vio con claridad por primera vez. Alto, de hombros anchos, con ese rostro curtido que denotaba años de experiencia en condiciones adversas. Llevaba el pelo oscuro, corto como el reglamento, y sus ojos verdes parecían no perderse nada mientras recorrían a su equipo y el área de entrenamiento. Había algo magnético en la forma en que infundía respeto sin que pareciera esforzarse. Sara bajó la cámara y anotó: el comandante parece tener unos 30 años. El equipo, como líder natural, responde a él como si fuera el norte magnético. Siempre empezaba con las primeras impresiones y a partir de ahí construía la historia. El ejercicio empezó con una intensidad explosiva. Las focas se movían como sombras, comunicándose mediante señales con las manos y colocándose alrededor de posiciones enemigas simuladas. Sara se encontró conteniendo la respiración mientras las observaba trabajar. Esto no era solo entrenamiento. Era poesía en movimiento. Si la poesía pudiera matarte, se movía con cuidado por el área de observación, intentando conseguir diferentes ángulos para sus fotografías. El calor del verano ya le estaba pegando la camisa a la espalda, pero ignoró la incomodidad. Una buena historia requería sacrificio, y ella había soportado condiciones mucho peores que una mañana calurosa en Virginia. A medida que el ejercicio continuaba, Sara notó algo interesante en el estilo de liderazgo del comandante. A diferencia de otros líderes militares que había observado, él no gritaba órdenes ni usaba la intimidación. En cambio, parecía anticiparse a las necesidades de su equipo, guiándolo con gestos sutiles y palabras tranquilas que, de alguna manera, tenían más peso que los gritos. Estaba tan concentrada tomando notas sobre su enfoque de liderazgo que no se dio cuenta de que su postura había cambiado. Al intentar obtener un mejor ángulo de la formación del equipo, se había acercado más al área de entrenamiento activo de lo que permitía la zona de seguridad. No fue hasta que oyó aproximarse rápidamente a las botas que se dio cuenta de su error. Señora, debe retroceder tras la línea de seguridad. Sara levantó la vista de su bloc de notas y se encontró cara a cara con el comandante. De cerca, era aún más imponente de lo que había parecido a través del objetivo de su cámara. Sus ojos verdes reflejaban una mezcla de autoridad y preocupación, y pudo ver una pequeña cicatriz que le recorría la ceja izquierda, que hablaba de batallas libradas en lugares que solo podía imaginar. Lo siento. Solo intentaba obtener una mejor perspectiva para mi artículo, dijo, retrocediendo un paso.
No me di cuenta de que me había adelantado tanto. La expresión del comandante se suavizó ligeramente. No pasó nada, pero en estos ejercicios se usa munición real. Los protocolos de seguridad existen por una buena razón. Su voz era tranquila pero firme. El tipo de voz que hacía que la gente escuchara sin cuestionar. Sara asintió, avergonzada por su error de principiante. Claro, debería haber sido más cuidadoso. Al girarse para volver a la posición correcta, la manga de su camisa se subió ligeramente, revelando el borde de un tatuaje en la parte superior de su brazo. Era solo un vistazo, apenas visible. Pero algo en la actitud del comandante cambió al instante. Sus ojos se clavaron en la imagen parcial, y por un instante pareció extenderse hasta la eternidad. Se quedó completamente inmóvil. La confianza y el control que parecían ser su estado natural se desvanecieron, reemplazados por algo que Sara no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Conmoción? ¿Dónde te hiciste ese tatuaje?, preguntó en voz baja, con un tono de voz que a Sara se le aceleró el pulso. Bajó la mirada hacia su brazo, confundida por su reacción. Solo una pequeña parte del diseño era visible, lo suficiente para mostrar lo que parecía parte de una insignia militar rodeada de intrincados detalles que tenían un significado personal para ella. Es personal, dijo, sintiéndose de repente expuesta. A pesar de estar completamente vestida, había algo en sus ojos que sugería que no se trataba de simple curiosidad casual. El comandante estudió su rostro como si intentara resolver un rompecabezas. El ejercicio de entrenamiento continuó, pero Sara se sentía como si estuvieran congelados en su propia burbuja de tensión. Esa insignia, dijo lentamente, no es común. De hecho, solo la he visto en otro lugar. El corazón de Sara se aceleró. El tatuaje era realmente inusual. Representaba algo profundamente personal, algo que nunca esperó que alguien reconociera, y menos un desconocido durante una misión rutinaria. Creo que te equivocas, dijo con cuidado, bajándose la manga para cubrir el tatuaje por completo. Es solo un diseño que me gustó, pero el comandante no se creyó su distracción. Sus ojos verdes permanecieron fijos en su brazo, donde ahora estaba oculto el tatuaje. Y Sara pudo ver su mente trabajando, procesando información como la computadora táctica que había sido entrenado para hacer. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque su tono sugería que era más una orden que una petición. Sara Martínez. Trabajo en la revista Military Times. Levantó su credencial de prensa como si fuera un escudo. Él la estudió, luego su rostro de nuevo, y Sara tuvo la inquietante sensación de que estaba memorizando cada detalle sobre ella. Era la misma intensa concentración que le había visto aplicar en el ejercicio de entrenamiento, pero ahora estaba dirigida por completo a ella. Comandante Jake Morrison, dijo finalmente, extendiendo la mano. Cuando ella la estrechó, su agarre se prolongó solo un instante más de lo que exigía la cortesía profesional. El tatuaje, repitió, soltándole la mano. ¿Significa algo para ti? Algo importante. No era una pregunta. Y Sara se encontró asintiendo antes de poder contenerse. Había algo en este hombre que parecía trascender sus defensas habituales, como si pudiera ver a través de la fachada profesional que ella había pasado años perfeccionando. Sí, admitió en voz baja. Lo hace. El comandante Morrison guardó silencio un largo rato, observándola con esos penetrantes ojos verdes. Su equipo continuó el ejercicio, pero Sara notó que, a pesar de su distracción, seguía sus movimientos periféricamente. Este hombre era capaz de manejar múltiples situaciones complejas simultáneamente, y fue a la vez impresionante y ligeramente intimidante. Creo que tenemos que hablar, dijo finalmente después del ejercicio. No era una petición, pero tampoco una orden. Era algo intermedio. Lo dijo con la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sara quiso negarse. Su trabajo era observar e informar, no involucrarse personalmente con sus sujetos.
Pero algo en la expresión de Morrison le decía que esta conversación iba a suceder, aceptara o no. Y, siendo honesta consigo misma, sentía curiosidad por su reacción ante su tatuaje. De acuerdo, dijo. Después del ejercicio, Morrison asintió una vez y luego se volvió hacia su equipo. Pero antes de irse, la miró por encima del hombro. Quédese detrás de la línea de seguridad, señorita Martínez, y no se vaya a ningún lado cuando terminemos. Sara lo vio unirse a su equipo, moviéndose con la fluida gracia de un depredador que regresa a la caza. Pero notó que, incluso mientras volvía a concentrarse en el ejercicio, la miró varias veces como si asegurándose de que seguía allí. Pasó el resto de la sesión de entrenamiento intentando concentrarse en tomar notas y fotos, pero su mente volvía una y otra vez a la mirada de Morrison al ver su tatuaje. Reconocimiento. Eso era. Había reconocido algo que debería haberle sido imposible saber. El tatuaje era un recuerdo, algo profundamente personal que la conectaba con una parte de su vida de la que rara vez hablaba. El hecho de que este desconocido hubiera reaccionado con tanta intensidad le planteó preguntas que le revolvieron el estómago con nerviosa anticipación. Al concluir el ejercicio y comenzar la limpieza de su equipo por parte del OSEAL, Sara se sintió temerosa y anticipada a la vez por la conversación que estaba a punto de tener lugar. Independientemente de lo que el comandante Morrison tuviera que decirle, presentía que lo cambiaría todo. Tomó su cámara y su bloc de notas, preparándose para la que podría ser la entrevista más importante de su carrera. Pero, de alguna manera, sospechaba que esta vez no sería ella quien hiciera las preguntas. 20 minutos después, Sara se encontraba sentada frente al comandante Morrison en una pequeña oficina que olía a café y aceite para armas. Las paredes estaban cubiertas de mapas militares, certificados de condecoración y fotografías de Morrison con sus diversos equipos a lo largo de los años. Era la oficina de un soldado de carrera, alguien que había dedicado su vida al servicio y al sacrificio. Morrison se había quitado el equipo táctico y vestía una sencilla camiseta verde y pantalones cargo, pero aún conservaba su inconfundible porte militar. Sirvió 2 tazas de café de una cafetera que parecía haber estado preparándose desde antes del amanecer y le deslizó una a Sara por el escritorio. Gracias, dijo ella, envolviendo la taza caliente con las manos. A pesar del calor exterior, el aire acondicionado del edificio era potente, y ella agradeció la calidez. Morrison se acomodó en su silla y la observó durante un largo rato antes de hablar. Ese tatuaje en tu brazo es la insignia del 75º Regimiento de Rangers, concretamente de la compañía Charlie, tercer batallón. Pero no es solo la insignia. Hay otros elementos incorporados al diseño, una fecha, unas coordenadas y lo que parece un nombre. La taza de café de Sara se congeló a medio camino de sus labios. El corazón le latía con fuerza. Las costillas de Morrison se le clavaron al darse cuenta de que este hombre, de alguna manera, había visto y memorizado detalles de su tatuaje con solo un vistazo. Detalles que deberían haber sido imposibles de distinguir en los pocos segundos que había estado visible. ¿Cómo es posible que hayas visto todo eso?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque tengo un tatuaje idéntico en el mismo lugar, dijo Morrison en voz baja, arremangándose. Sara se quedó sin aliento. En el brazo de Morrison había, efectivamente, un tatuaje notablemente similar al suyo. La misma insignia del 75º Regimiento de Rangers. Los mismos detalles intrincados, pero con diferentes coordenadas y un nombre diferente incorporado al diseño. Tommy Rodríguez, leyó Sara en voz alta, mirando el nombre escrito con elegancia bajo los símbolos militares. Era tu amigo, mi mejor amigo, corrigió Morrison. Mi hermano, en todo lo que importaba. Servimos juntos 3 veces en Afganistán antes de que lo mataran con un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar. Las manos de Sara empezaron a temblar ligeramente al dejar su taza de café. La coincidencia era enorme, imposible de ignorar. El nombre de tu tatuaje, continuó Morrison con voz suave pero insistente.
Es Dani Martínez, ¿verdad? Y las coordenadas son de un lugar fuera de Kandahar, Afganistán. La misma operación donde murió Tommy. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura profesional. Dani era mi hermano gemelo. Era ranger de la compañía Charlie. Morrison se reclinó en su silla y Sara pudo ver cómo giraban las ruedas de su mente. Dani Martínez, lo recuerdo. Un tipo tranquilo, siempre escribiendo en una libretita. Dijo que tenía una hermana periodista, que iba a escribir las historias reales de lo sucedido. Allí. Escribió sobre ti en sus cartas, dijo Sara con la voz cargada de emoción. Habló de un seal loco que a veces trabajaba con su unidad. Dijo, le salvaste la vida más de una vez, y él me salvó la mía 2 veces, respondió Morrison. Una vez de una emboscada, y otra de tomar una decisión realmente estúpida que habría matado a todo mi equipo. Dani tenía buenos instintos. Mejores que los míos. A veces se quedaban en silencio un momento, ambos procesando la conexión imposible que los había unido. Sara sentía como si el universo hubiera cambiado ligeramente, reorganizándose de maneras que desafiaban la lógica y la probabilidad. Hablaba de ti todo el tiempo, continuó. Dijo que había un comandante SEAL que trataba a los Rangers como iguales en lugar de refuerzos. Dani respetaba que él te respetara. La expresión de Morrison se suavizó y Sara vislumbró al hombre bajo la fachada militar. Dani era buena gente. Cuando murió en esa explosión, nos afectó a todos. Tommy estaba en el mismo convoy. Ambos murieron al instante. Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Yo. Lo sé. Me avisaron el mismo día. Dani y yo éramos gemelos, nacidos con 3 minutos de diferencia. Teníamos una conexión. ¿Sabes? De hecho sentí algo ese día antes de que los oficiales llamaran a mi puerta. Sabía que algo le había pasado. Nunca fuiste a su funeral, dijo Morrison con suavidad. Recuerdo haber buscado a familiares, pensando que su hermana podría aparecer. No pude, admitió Sara. Estaba enojada. Enojada con los militares, enojada con la guerra, enojada con todos los que habían enviado a mi hermano a morir en un desierto al otro lado del mundo. Culpé a todos menos al propio Dani porque fue él quien decidió irse. Morrison asintió. Comprensión. El dolor nos hace hacer cosas extrañas. Nos hace culpar a quienes no lo merecen y perdonar a quienes tampoco lo merecen. Sara estudió el rostro de Morrison, viendo más allá de su apariencia imponente al hombre que había perdido a su mejor amigo en la misma explosión que se llevó a su hermano. ¿Es por eso que sigues allí? ¿Sigues luchando? ¿Porque te sientes responsable de la muerte de Tommy? Tal vez, admitió Morrison. O tal vez porque soy bueno en. Y alguien tiene que hacerlo. Pero probablemente porque parar significaría admitir que Tommy murió por nada y aún no estoy lista para hacerlo. Dani creía en lo que hacía, dijo Sara en voz baja. Sus cartas nunca se quejaban de la misión ni del peligro. Se quejaba de la comida, de perderse la temporada de béisbol, de su preocupación por no llegar a casa para mi boda. Te ibas a casar. Se suponía que debía cancelarlo después de que Dani muriera. Me parecía mal celebrarlo cuando él no estaría allí para acompañarme al altar. Sara sonrió con tristeza. Estaba tan emocionado por eso. No dejaba de decir que me iba a avergonzar llorando durante la ceremonia. Morrison se inclinó sobre el escritorio y le tocó la mano con suavidad. Dani habría querido que fueras feliz. Hablaba de ti constantemente, de lo orgulloso que estaba de tu trabajo, de cómo ibas a cambiar el mundo con tus escritos. En cambio, me convertí en esto, dijo Sara, señalándose a sí misma. Una periodista militar que dedica su tiempo a documentar las guerras de otros en lugar de vivir su propia vida. Te convertiste exactamente en lo que Dani dijo que serías, alguien que dice la verdad sobre lo que sucede allí. Ese es un trabajo importante, Sara. Quizás más importante de lo que crees. Sara volvió a mirar la oficina de Morrison, observando las fotografías y los certificados con una nueva comprensión.
Esta no era solo la oficina de un oficial militar exitoso. Era un santuario al servicio, al sacrificio, a los lazos formados entre personas que enfrentaron la muerte juntas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Morrison asintió. «¿Por qué te quedaste después de perder a Tommy? Después de perder a tanta gente. ¿Por qué seguiste volviendo?». Morrison guardó silencio un largo rato, considerando su respuesta. «Porque alguien tiene que hacerlo, porque hay gente buena allí que necesita protección y hay gente mala que necesita ser detenida. Pero sobre todo porque Tommy murió creyendo que lo que hacíamos importaba. Y le debo llevarlo a cabo». Danny sentía lo mismo. Sarah dijo que, incluso conociendo los riesgos, incluso sabiendo que tal vez no regresara a casa, él creía que estaba marcando la diferencia. Lo estaba haciendo. Ambos lo estaban haciendo. Ese artefacto explosivo improvisado estaba destinado a un autobús escolar lleno de niños. El convoy de Tommy y Danny lo interceptó camino al objetivo. «Esos chicos están vivos hoy porque tu hermano y mi mejor amigo murieron al detener esa bomba». Sarah sintió que se le avecinaban nuevas lágrimas. Pero eran diferentes del dolor que había cargado durante tanto tiempo. Estas lágrimas transmitían algo que se sentía casi como alivio. «Nunca lo supe», susurró. La notificación militar solo decía que murió en una explosión. No hay detalles sobre por qué ni qué hacía. No siempre se les cuenta todo a las familias. A veces es para proteger la seguridad operativa. A veces es para proteger a las familias de detalles que empeorarían el dolor. Pero merecen saber que Danny murió como un héroe. Murió salvando vidas inocentes. Sarah se recostó en su silla, sintiendo como si un peso que no sabía que llevaba se le hubiera quitado de los hombros. Durante 5 años, se había preguntado si la muerte de su hermano había significado algo más que añadir otro nombre a una creciente lista de bajas. «Gracias por decírmelo», dijo. «Gracias por estar aquí», respondió Morrison. «He pensado en la familia de Danny a lo largo de los años. Me preguntaba si sabían lo valiente que era, lo respetado que era en su unidad. Es bueno conocer por fin a la hermana de la que estaba tan orgulloso». Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, cada uno absorto en el recuerdo de las personas que habían amado y perdido. Afuera, Sarah podía oír los sonidos de la base continuando con sus operaciones diarias. Pero dentro de esta pequeña oficina, el tiempo parecía detenido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sarah. Finalmente, Morrison se inclinó hacia adelante, con sus ojos verdes intensos. «Ahora termina tu artículo sobre el entrenamiento de hoy. Di la verdad sobre lo que viste. Como Danny siempre dijo que harías, pero quizás también encontremos una manera de honrar su memoria juntos. Quizás dejemos de cargar con este dolor solos». Sarah sintió que algo se movía en su pecho. Un alivio del fuerte nudo de dolor que había cargado desde la muerte de su hermano. «Me gustaría». «Bien», dijo Morrison, poniéndose de pie. «Porque creo que a Danny y a Tommy les habría gustado vernos juntos». Ambos creían en unir a las buenas personas, especialmente cuando esas personas podían ayudarse mutuamente a sanar. Mientras Sarah recogía sus cosas para irse, se sintió diferente a cómo se sintió al entrar en la oficina de Morrison. La misión que se suponía que sería una simple observación se había convertido en algo mucho más significativo. Había encontrado no solo una historia, sino una conexión con la memoria de su hermano que nunca había esperado. «Comandante Morrison», dijo al llegar a la puerta. «Jake», corrigió. «Jake, ¿te gustaría cenar algún día? Tengo más cartas de Danny en casa. Creo. Quizás te gustaría leerlas». La sonrisa de Jake fue la primera expresión verdaderamente desprevenida que vio en él. «Me gustaría mucho, Sarah. Me gustaría muchísimo». 3 semanas después, Sarah se encontraba en su apartamento, acomodando nerviosamente la mesa por tercera vez. Jake iba a leer las cartas de Danny, pero de alguna manera la velada se sintió como mucho más que compartir recuerdos de hermanos caídos. Durante las últimas semanas, habían hablado casi a diario, a veces de su trabajo,
a veces de Danny y Tommy, y cada vez más de sí mismos. La relación se había desarrollado con una intensidad sorprendente. Eran dos personas que habían construido muros alrededor de sus corazones para protegerse de más pérdidas. Pero esos muros parecían transparentes cuando estaban juntos. Sarah se había encontrado compartiendo cosas con Jake que nunca le había contado a nadie, y él se había abierto a ella de maneras que su entrenamiento militar le había enseñado a evitar. Cuando sonó el timbre, el corazón de Sarah dio un vuelco. Había estado deseando que llegara esa velada y temiéndola a partes iguales. Compartir las cartas de Danny fue como abrir la parte más privada de su corazón. Pero confiaba en Jake de una manera que la sorprendió. «Hola», dijo al abrir la puerta, impresionada de inmediato por lo diferente que se veía Jake de civil. Sin su uniforme militar, parecía más accesible, más humano. Llevaba vaqueros oscuros y una sencilla camisa azul abotonada que resaltaba sus ojos verdes. «Hola también», dijo, levantando una botella de vino y un pequeño paquete. «Traje vino. Y traje algo más que pensé que te gustaría ver». Sarah lo condujo a su sala de estar, que había arreglado cuidadosamente para la noche. Las cartas de Danny estaban ordenadas cronológicamente en la mesa de centro, junto con fotografías y algunos de sus efectos personales que le habían sido devueltos después de su muerte. Jake dejó el vino en la encimera de la cocina y le entregó el paquete. «Las cartas de Tommy», dijo en voz baja. «Me escribía con regularidad y mencionaba a tu hermano en muchas de ellas. Pensé que te gustaría leer lo que Tommy dijo sobre Danny». Sarah se quedó sin aliento. Nunca había considerado que pudiera haber otra perspectiva sobre el tiempo de su hermano en Afganistán. Otra voz que pudiera contarle sobre la vida de Danny durante esos últimos meses. «Gracias», dijo, aceptando el paquete con manos ligeramente temblorosas. «Esto significa más para mí de lo que te imaginas». Se acomodaron en el sofá con copas de vino, y Sarah abrió una de las cartas de Danny. Mientras leía en voz alta, Jake escuchaba atentamente, sonriendo o asintiendo ocasionalmente ante detalles que claramente le traían recuerdos. «Escucha esto», dijo Sarah, leyendo una carta fechada 2 meses antes de la muerte de Danny. «Hay un comandante SEAL que a veces trabaja con nosotros. Morrison, creo que se llama. Guy es absolutamente intrépido, pero no en un sentido estúpido. Es intrépido porque está tan preparado para todo que ya ha pensado en todas las maneras en que algo podría salir mal y ha descubierto cómo manejar cada una. Todos los Rangers lo respetan porque nos trata como compañeros en lugar de como ayudantes locales. Tommy Rodríguez, su mejor amigo, también es muy simpático. Son amigos desde niños y tienen una forma de comunicarse sin palabras que es increíble de ver». Jake sonrió. Danny era observador. «Tommy y yo crecimos juntos en el mismo barrio de San Diego. Nos unimos al ejército juntos, hicimos el entrenamiento juntos. Íbamos a ser el padrino de boda el uno del otro». «Danny menciona eso», dijo Sarah, hojeando las cartas. Le fascinaban las amistades tan cercanas como esa. «Danny y yo éramos cercanos, pero no éramos amigos como tú y Tommy. Éramos hermanos, lo cual es diferente. Hay amor, pero también hay competencia, irritación y todas las cosas complicadas que conlleva la familia. Tommy fue el hermano que elegí», dijo Jake con sencillez. «Igual que Danny fue el hermano con el que naciste. Ambos tipos de vínculos son importantes». Sarah abrió una de las cartas de Tommy y empezó a leer. Su letra era más desordenada que la de Danny, pero su voz se oía con claridad. Escribía sobre misiones, sobre los hombres de su unidad y, con frecuencia, sobre su mejor amigo, Jake Morrison. «Jake ha estado diferente últimamente», leyó Sarah de una de las últimas cartas de Tommy. «Más serio de lo habitual. Creo que lleva demasiada responsabilidad sobre sus hombros. Siente que tiene que proteger a todos, traer a todos a casa sanos y salvos. Es una buena cualidad y un líder. Pero me preocupa cómo le está afectando personalmente. Necesita a alguien en su vida que no sea militar.
Alguien que le ayude a recordar que hay un mundo más allá de todo esto. Jake guardó silencio un momento. Tommy siempre intentaba arreglar mi vida personal. Decía que iba a acabar siendo un viejo soldado amargado, con solo recuerdos y arrepentimientos. ¿Lo eras? Preguntó Sara con suavidad. Probablemente. Antes de conocerte. Tú, definitivamente iba en esa dirección. El trabajo lo era todo. La misión lo era todo. Me dije a mí mismo que ya era suficiente. Sara se acercó y tomó su mano. Durante las últimas semanas, el contacto físico entre ellos se había vuelto natural, cómodo. Ambos eran personas que habían aprendido a ser precavidas, pero el uno con el otro. Los muros seguían derrumbándose. Danny también se preocupaba por mí, dijo. Él seguía escribiendo sobre cómo necesitaba dejar de esconderme detrás de mi carrera y dejar que alguien entrara en mi vida. Dijo, estaba usando mi independencia como excusa para evitar que me hicieran daño. Hermanos inteligentes, dijo Jake. Demasiado inteligentes para su propio bien, al parecer. Pasaron la siguiente hora leyendo cartas, compartiendo historias y pintando lentamente una imagen de los últimos meses de Danny y Tommy. Lo que surgió fue el retrato de dos jóvenes que enfrentaron el peligro con valentía y humor, que cuidaron a sus compañeros soldados y que murieron haciendo algo en lo que creían. Hay algo más, dijo Jake mientras terminaban la última carta. Algo que aún no te he contado. Sara lo miró, notando el tono serio en su voz. Se suponía que yo debía estar en ese convoy, dijo. Dijo en voz baja. El episodio en el que murieron Danny y Tommy. Se suponía que yo debía liderarlo, pero me metieron en una reunión informativa de última hora. Si todo hubiera ido según el plan original, habría estado en el vehículo principal cuando explotó el artefacto explosivo improvisado. Sara sintió que se le paraba el corazón. ¿Dices que deberías haber muerto con ellos? Digo que durante 5 años me he preguntado por qué sobreviví y ellos no. ¿Por qué pude volver a casa y ellos no? Se llama culpa del superviviente y no es racional, pero es real. Sara guardó silencio un largo rato, procesando esta nueva información. ¿Es por eso que has sido tan imprudente? Danny mencionó en sus cartas que tomaste riesgos innecesarios, que Tommy siempre tenía que disuadirte de hacer acrobacias peligrosas. Tal vez si no podía morir con ellos, tal vez intentaba morir por ellos para equilibrar la balanza de alguna manera. Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Lo dijo Sara sin rodeos, pero inmediatamente suavizó el tono. Lo siento. No quise sonar duro, pero Jake, Danny y Tommy murieron para que pudieras vivir. Para que pudieras continuar la misión en la que creían. Desperdiciar tu vida no honraría su sacrificio. La desperdiciaría. Jake la miró sorprendido. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Danny lo escribió en una de sus últimas cartas. Sara rebuscó entre los papeles hasta encontrar el que buscaba. Escucha esto. Si algo me pasa aquí, necesito saber que Morrison estará bien. Es el tipo de líder que podría marcar la diferencia en esta guerra, pero solo si no deja que la culpa y la responsabilidad lo destruyan. Alguien debe recordarle que sobrevivir no es algo por lo que sentirse culpable. Es algo por lo que sentirse agradecido. Jake guardó silencio un buen rato, mirando la carta en las manos de Sara. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Nunca supe que se sintiera así. Danny veía las cosas con claridad. Siempre lo hacía. Incluso de niño, tenía esa forma de comprender las motivaciones de las personas mejor que ellas mismas. Jake se puso de pie y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Sara notó la tensión en sus hombros. El peso de 5 años de culpabilidad por fin comenzaba a disiparse. He estado pensando en dejar el ejército, dijo sin darse la vuelta. A Sara le dio un vuelco el corazón. ¿Por lo que les pasó? No, por ti. Se giró para mirarla, y Sara notó algo en su expresión que le aceleró el pulso. He pasado 15 años sirviendo a mi país y lo he hecho bien.
pero nunca he tenido nada que me traiga de vuelta a casa. Ahora sí. Ahora te tengo a ti y quiero construir una vida que incluya más que misiones y despliegues. Sara se levantó y se acercó a él. ¿Qué dices, Jake? Digo que Dani tenía razón. Hay un mundo más allá de todo esto del ejército y quiero explorarlo contigo. Quiero invitarte a cenar sin tener que preocuparme por los horarios de los despliegues. Quiero despertar a tu lado sin preguntarme si me enviarán antes del desayuno. Quiero construir algo real contigo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eran lágrimas de alegría, no de pena. ¿Estás seguro de que el ejército es todo lo que has conocido? No, no lo es. Tommy era mi mejor amigo antes de que ninguno de los dos nos pusiéramos el uniforme. Dani era tu hermano antes de ser soldado. Amor, conexión y familia. Esas cosas existían antes del ejército. Y existirán después. No quiero pasar el resto de mi vida llorando a los muertos. Quiero vivir para los vivos. Sara extendió la mano y le tomó la cara entre las manos. Te quiero, Jake Morrison. Yo también te quiero, Sara Martínez. Te quiero lo suficiente como para dejar atrás todo lo que creía querer y construir algo nuevo contigo. Cuando la besó, Sara sintió como si los últimos fragmentos de su corazón roto finalmente sanaran. Se habían encontrado a través de la tragedia, pero se estaban eligiendo el uno al otro, a través del amor. Más tarde esa noche, mientras yacían juntos en el sofá, rodeados de cartas y fotografías, Sara pensó en el extraño camino que los había llevado a este momento. Había ido a observar un entrenamiento y terminó encontrando a la otra mitad de su alma. ¿Crees que Dani y Tommy lo aprobarían?, preguntó en voz baja. Jake sonrió. Creo que habrían planeado todo esto si hubieran podido. Tommy siempre fue un casamentero. Y Dani claramente quería que encontraras a alguien que entendiera por lo que pasó. Tal vez si lo planearon, dijo Sara. Tal vez estén riéndose en algún lugar de cuánto tiempo nos llevó darnos cuenta. Tal vez sí. Jake asintió, acercándola más. Pero sea como sea, nos encontramos. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Sara cerró los ojos y se permitió imaginar un futuro que incluía café por la mañana con Jake, cenas tranquilas sin horarios de despliegue pendientes, y tal vez algún día una familia que honraría la memoria de los hermanos que habían perdido mientras construía algo hermoso a partir del amor que habían encontrado. Había planeado simplemente observar. En cambio, la había encontrado.